Bendiciones, hermanos. Para nosotros ha sido una gran bendición estar aquí con ustedes, conocerles y escuchar estos testimonios de cómo el Señor está usando plantadores de iglesias y los equipos que han sido formados entre los nuevos creyentes para apoyar en ver nuevas iglesias levantadas. Para mí es una extra bendición de tener mi esposa conmigo en este viaje. Mi esposa de casi 35 años que ha servido a mi lado, apoyando, sacrificando mucho como muchas de las esposas de ustedes varones que están plantando iglesias. Ella ha servido sacrificando, apoyándome en 23 años o más que 23 años del ministerio pastoral y aún más en las preparaciones por el ministerio. Y como mi hermano Joel me dice que una de las cosas que Dios usa mi esposa para hacer es decirme a veces tengo que parar, descansar y comer. Pero ella también dice que Joel es uno de los discípulos del ministerio que es más como yo. Entonces oren por la hermana Claudia porque va a tener un ministerio importante con este varón de Dios. Pues y gracias a ustedes para regalarnos el hermano Joel para venir y servir con nosotros y plantar iglesias ahí en México. El hermano Julio, cuando estaba dando la introducción, mencionó que tenemos nosotros 5 nietas. Y tenemos 5 nietecitas mexicanitas bonitas, pero también ahora con la venida de Joel y Claudia tenemos 2 nietas bonitas más de Honduras. Entonces ha sido un privilegio conocerles y servir juntos. Pues soy pastor misionero, o sea, pastor plantador de iglesias, sirviendo a mi Señor en el estado de Sinaloa, en el país de México, en la iglesia bíblica Palabra de Cristo. Y en el mes de julio, el año pasado, cuando no podemos reunir nuestra iglesia, estamos tratando de entender cómo alcanzar a los hermanos con la predicación por medio del internet y buscando otras formas de comunicar la palabra de Dios. Yo recibí una llamada de un hermano que sirve con el ministerio de Planten y él me decía que él le gustó y el ministerio de Planten estaban platicando, le gustaron la manera que Dios usó nuestra iglesia junto con Pastor Héctor Ortega cuando él vino a servir con nosotros y después unir con otros pastores para empezar la iglesia ahí en el fuerte. Y él ya sabía que nosotros en nuestra iglesia teníamos un programa de la residencia pastoral, pero en aquellos tiempos nuestros residentes pastorales vinieron a servir con nosotros con la necesidad de trabajar en algo, de ser como pastores bivocacionales. Y la idea de Planter era de, entre este tiempo, cuando no podemos ni ir a otros países por todas las restricciones que estaban pasando, si podemos aumentar nuestro programa de la residencia pastoral para que con el apoyo de los hermanos de planta de este ministerio, que podemos estar listos para preparar otros pastores para plantar iglesias en diferentes partes de Latinoamérica, de lugares donde ellos ya estaban sembrando arándanos, porque la visión fue sembrar arándanos para apoyar las iglesias locales, sembrar la palabra, plantar arándanos para plantar iglesias. Y Dios nos ha bendecido mucho en este último año. En junio de este año enviamos tener un residente pastoral, Manuel Morales, que estaba sirviendo con nosotros. Como algunos de ustedes pastores, él fue un varón que yo quería que quede en la iglesia, que servir con nosotros. Somos 2 ancianos, podemos tener 3 ancianos, mejor uno más joven que nosotros para el futuro. Pero a veces Dios tiene otros planes, ¿no? Y Dios puso en su corazón el deseo de plantar una iglesia. Entonces en junio él salió de nuestra iglesia a otro estado, al norte de Sinaloa, el estado de Sonora, para plantar una iglesia. Después en julio tenía el privilegio de acompañado por mi hermano Héctor, de llevar la familia
de mi hermano Joel a Nayarit, el estado al sur de Sinaloa, para empezar otra iglesia. Y al final de agosto, el 1 de septiembre, fuimos a... Él es de aquí, de Ciguatepeque. Él vino también a trabajar con nosotros y ahora está plantando una iglesia en Perú. A una hora vamos a reunir entre la semana que viene con otro hermano que tiene planes de venir y trabajar con nosotros en el año que viene para ir y plantar otra iglesia en Pisco, Perú. Como ustedes amamos a Cristo, amamos su iglesia y el ministerio de la reproducción de las iglesias locales. Desde fui yo llamado a servir a mi Señor como pastor. El mayor parte de mi servicio pastoral ha sido con el privilegio de servir como pastor misionero. Aún antes que el llamado a servir en México, fui bendecido con la oportunidad de servir y pastorear en una iglesia sólida, una iglesia que se llama la iglesia Countryside en los Estados Unidos, una iglesia comprometida desde su plantación al ministerio de preparar y enviar pastores plantadores y aún apoyar los pastores plantadores en tal manera que ellos pueden dedicar todo su tiempo a la tarea de la plantación de la iglesia. Y después, en los últimos más que 22 años, he recibido el placer de servir a mi Señor ahí en Sinaloa, México, como plantor de iglesias. Es una bendición tremenda en mi vida de pausar a vez en cuando y considerar cómo el Señor me ha dado oportunidades a servirle para su gloria. Y llegando al pueblo de Jaguares II, un pueblo de indígenas del tribu Mayo, y apoyando la misión y después la iglesia en su entendimiento de la palabra y el entrenamiento de líderes. Y dejando en tal iglesia, dejando la iglesia con un pastor fiel de allí mismo, del mismo pueblo, de allí del tribu de los Mayos. Y después empezando una nueva iglesia en Mochicawi. Esta palabra que es poco difícil para pronunciar es el Cerro de la Tortuga. Puedo orar por la Cerro de la Tortuga, Dios ya sabe dónde está Mochicawi. Pero plantando una iglesia allí entre mayos y mexicanos, predicando el evangelio, discipulando a nuevos creyentes, entrenando líderes y nombrando pastores. Es el ministerio que algunos de ustedes tienen y están involucrados, enseñando también en seminarios bíblicos y predicando en conferencias entre México y otros países. Una bendición que Dios me ha dado y a veces difícil de aún captar la bendición tan grande que fue dado a nosotros como pastores. Estamos dados una tarea que incluye pasar mucho tiempo estudiando la palabra de Dios y conociendo mejor nuestro Señor, ¿no? Debe motivarnos, dando clases de teología, preparando pastores, sirviendo a Dios, predicando en las bodas, tal como los funerales, aconsejando con la Biblia y entre todo disfrutando la presencia del Señor con nosotros entre tiempos de mucho gozo, tal como los tiempos de mucha tribulación. Y todo eso es para un solo propósito. Día de hoy parece que hay mucha confusión aún entre las iglesias sobre el propósito del ministerio de la iglesia conocido como el ministerio de misiones. Para algunos hermanos, misiones consiste solamente en los ministerios de misericordia, de apoyo material a las personas que son más desafortunados en las posesiones del mundo.
Y no hay nada mal en apoyar a las personas con sus necesidades, materiales o físicas. Nuestra iglesia madre nos apoya cada 2 años con un equipo de dentistas para tener una clínica, y escuché que ustedes tienen un ministerio igual. Pero ministerios así son ministerios para construir una puente a las personas, para compartir el evangelio con ellos. Yo siempre diciendo a nuestros hermanos en nuestra iglesia que la gente puede ir al infierno con sus dientes bonitas o feas. Si no cumplimos la misión de compartir el evangelio con ellos, no es misiones. Y aunque mostramos el amor de Cristo con nuestro apoyo a las personas necesitadas, el apoyo material sin la clara proclamación del Evangelio de Cristo no es el propósito de misiones. Pues viviendo entre 2 pueblos rurales por más que 22 años de mi vida, he visto como algunos cristianos han adoptado esa equivocación de pensar, verdaderamente motivados a apoyarlos en los pueblos con problemas y necesidades físicas, pero olvidando el aspecto más importante, el aspecto espiritual. Y tristemente a veces por algunos los apoyos están dados en tal manera que sin pensar muestran una actitud de superioridad, siendo satisfechos con su buena obra para los pobres indios inferiores, o en otras palabras, con los que considero mi familia. Pero todo eso puede servir para fortalecer las barreras que ya existen entre las diferentes culturas o estados socioeconómicos. Más recientemente escuché un comentario de un pastor quien pastoreaba en Cihuatapeque, quien dijo: yo he conocido muchos misioneros extranjeros en mi ciudad entre los años, pero ninguno de ellos fue pastor plantador de iglesias. Fueron muchos hombres piadosos que ofrecieron mucho apoyo a las iglesias locales, pero más, como podemos decir, fueron diáconos internacionales que pastores misioneros. Fueron enviados y apoyados por los sacrificios de otras iglesias. Fueron nombrados como misioneros, pero su misión no tenía nada que ver con la multiplicación de las iglesias locales. Aunque hay apoyos que los extranjeros pueden ofrecer al equipo de la plantación, tristemente para muchos el ministerio de las misiones significa poco más que una inversión de dinero y esfuerzos desde afuera, sin preparar líderes locales y sin plantar nuevas iglesias, y aún peor a veces, aún impidiendo la preparación de líderes locales para cumplir con los ministerios de las iglesias locales. Tenemos que preparar líderes. Ojalá aquí con muchos años de buena enseñanza y práctica no existe tal equivocación de pensar sobre los ministerios de misiones. Pero aún con el entendimiento bíblico de la importancia del evangelio proclamado y enseñado aquí, es probable que todavía existe conceptos del ministerio de misiones entre hermanos, especialmente los más nuevos, que no captan correctamente todavía el enfoque principal del propósito de tales ministerios. Entonces, con mi oportunidad de predicar ahora, quiero considerar con ustedes el ministerio de las misiones. Quiero considerar con ustedes el tema de misiones, y quiero considerarlo principalmente porque su énfasis es predominante en el texto de las Escrituras, de donde vamos a ver. Yo quiero considerarlo también para motivarlos
y motivarnos nosotros todos en nuestro propio involucramiento en el ministerio de misiones, si sean como misioneros trabajando en la plantación de iglesias nuevas, o personalmente, o como es el caso de algunos de ustedes, o en su rol en los ministerios de sacrificio y oración para los que están sirviendo así. Sea posible, aún probable, que algunos de ustedes aquí que no están ahora sirviendo directamente en la plantación de iglesias personalmente, van a ser llamados a servir en el ministerio de misiones en el futuro, en reproducir y multiplicar los ministerios de su iglesia local entre las comunidades cercanas y aún las comunidades más lejos. Ahora entonces quiero que consideramos las respuestas de algunas preguntas muy importantes en la relación al ministerio de misiones. ¿Por qué? Porque las iglesias entrenan y envían a pastores para plantar nuevas iglesias entre la gente pagana del mundo. Porque los hermanos en otras partes sacrifican y oran para los que vayan. ¿Y por qué vamos? ¿Qué nos motiva como misioneros para ir, para salir de nuestra familia, de nuestra iglesia, para predicar el evangelio y para hacer discípulos en tierras distantes? ¿Qué motiva a los misioneros para permanecer cuando vienen los problemas de la soledad y de salud y con oposiciones y dificultades? ¿Qué motivo para seguir siendo fiel en plantar las semillas del evangelio incluso ocasionalmente en los lugares en donde el Señor en su providencia decide esperar en traer el fruto de la salvación de su gente en el cumplimiento de su plan soberano? ¿Qué motivación sea suficiente fuerte en tiempos así? Hay muchas motivaciones en las escrituras, aunque hay uno que reina supremo. Primeramente es el amor de Cristo que nos obligue. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe o nos controla, habiendo llegado a esta conclusión: que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y con Cristo nos mueve con la compasión para los perdidos. Marcos 6, 34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y notan aquí, cuando hablamos de ministerios de misericordia, muchas veces la mente llega a los ministerios de apoyo, pero este pasaje podemos notar que la enseñanza es un ministerio de compasión, de misericordia. Él tuvo compasión de ellos, entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Hay la motivación de las personas que reciben la vida eterna en el cielo y la vida abundante aún aquí en la tierra con Cristo. Es una excelente motivación. Sí, claro que hay un deseo a obedecer al Señor nuestro, quien nos ha llamado para hacer discípulos entre todas las naciones. Pero hay una motivación sobre todas las motivaciones. Es el deseo de ver nuestro gran Dios y Rey magnificado entre la gente y exaltado entre todas las naciones.
Mientras que llegamos a conocer verdaderamente a nuestro Señor como Él es en verdad, debemos desear que otros nos acerquen en el elogio de Él como Él es, para la gloria debida a su nombre. De hecho, los ministerios de misiones no sean primeramente un ministerio de salvar almas perdidas y hacer discípulos, sino en su primer lugar, misiones es para multiplicar la adoración de nuestro Señor. Estamos proclamando el Evangelio para aumentar el número de adoradores de Cristo. En las palabras de otro pastor fiel, predicador de la palabra, la obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas y no el hombre. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Por lo tanto, la adoración es el combustible y la meta de las misiones. Es la meta final de las misiones, sencillamente porque por medio de las misiones nosotros simplemente ayudamos a llevar a las naciones al incandescente deleite de la gloria de Dios. Hermanos, el objeto de las misiones es el gozo de los pueblos en la grandeza de Dios. Proclamamos el Evangelio a los perdidos no solamente para que ellos puedan ser salvos, sino para que siendo salvos ellos puedan adorar a Cristo. De ser perdido eternamente es de estar destituido de la gloria de Dios, o sea, de no alcanzar la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Como pecadores perdidos, hombres no pueden adorar y glorificar a Dios. Entonces, Dios los salva para que puedan adorar y glorificar a Él. De acuerdo con Efesios 1, la obra de Dios en la elección, la predestinación, la redención, la salvación, todo ha sido cumplido de acuerdo según el designio de la voluntad de Dios y para la alabanza de su gloria. Pues aún la salvación de los hombres, mujeres y niños y todo el mundo, en responder a la proclamación del Evangelio, sea solamente una manera de cumplir un fin. Y el fin, el propósito último sea la gloria de Dios, la alabanza de su nombre. Entonces ahora vamos a nuestro texto en Salmo 96. Salmo 96. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren a sus atrios. Adoren al Señor en vestiduras santas. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra. Ruge el mar y cuanto contiene.
Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Señor, damos gracias por la oportunidad que hemos recibido de escuchar tu palabra casi todo el día, escuchando uno que otra vez el testimonio de tu palabra, trabajando en las vidas, y escuchar de ti por medio de la proclamación de tu palabra. Pido, Señor, darnos la oportunidad una vez más a concentrar en ti, Señor, a dar toda nuestra atención en ti, Señor. Quita de nosotros las distracciones para que tu Espíritu pueda ministrar a nuestros corazones tu palabra, para exaltar a Cristo y para exhortar a nosotros, para animar a nosotros. Y pido, Señor, tu ayuda para predicar tu palabra en tal manera que es digna a tu nombre, con pasión y precisión. Pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí hemos cumplido con la introducción, ¿no? Estamos listos. ¿Cuál debe ser nuestro motivo primario en el ministerio de misiones? Nuestro motivo primario en misiones, como sea en toda la vida, debe ser la gloria de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 10:31? Entonces, ya que comen o que beben o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Misiones se involucra reflejando la gloria del Señor e implorando a otros a reunir con nosotros y reflejando la gloria del Señor, a la alabanza a su nombre. Eso es, adorando al Señor y llamando a otros a adorar al Señor. Entonces, el propósito de misiones es multiplicar la adoración del Señor. El propósito de misiones es multiplicar la adoración del Señor, o como están las notas, misiones, multiplicando la adoración del Señor. Versículos 1 y 2. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclama de día en día las buenas nuevas de su salvación. Aquí en los versículos 1 al 3 tenemos el mandato de multiplicar la adoración del Señor. El mandato de multiplicar la adoración del Señor. La primera parte del mandato está dirigida a toda persona en todo el mundo. Sea una invitación a alabar el Señor de gloria. Una invitación a alabar el Señor de gloria. En los versículos 1 y 2 tenemos aquí, veremos el llamado a cantar al Señor repetido 3 veces para énfasis. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Canten al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todos tus esfuerzos. Alábale con todo su ser. Canten al Señor un cántico nuevo. Un cántico nuevo, dice, no es como un canto recién producida, sino como un canto de los redimidos, o sea, los nuevos en Cristo. Diferente que los cantos viejos que cantaron cuando caminaron en los pecados, sino es un canto del corazón nuevo. Y es un llamado a todos para alabar al Señor. Y solamente el Señor. Un llamado a todos a renunciar la adoración de sus dioses paganos y vuelve a Dios vivo y verdadero. A toda la tierra es un llamado global. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Cristo murió para todo el mundo en el sentido de para los judíos y gentiles, todos y no solamente los judíos. Murió para que todos que han de creer en Él sean salvos y adorarán a Él. Israel fue llamado a ser luz al mundo, incluyendo a las naciones gentiles. También nosotros como iglesia hemos sido llamados de proclamar la salvación a todas las naciones del mundo. Hechos 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Bendigan su nombre. Su nombre represente todo lo que Él es. Su nombre represente sus perfecciones, sus atributos, su santidad y su justicia, su soberanía y su poder, su misericordia, su gracia. Y estamos llamados a bendecir su nombre, a bendecirle por lo que Él es. Pues yo creo que entendemos muy bien lo que es de ser bendecido por Dios. Pero ¿cómo podemos bendecir a Él? Obviamente no damos a Dios ninguna cosa que Él no ya posea. Bendecimos al Señor en reconocer con agradecimiento a Él como el dador de toda bendición. Es como dice Deuteronomio 8:10. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. También Salmo 103:2. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 145:10. Señor, tus obras todos te darán gracias y tus santos te bendecirán. Y otra vez en Salmo 96. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Proclamar, anunciar por medio de los cánticos de alabanza las buenas nuevas de la salvación del Señor. La salvación aquí es más que la mera salvación de una dificultad presente. Es la salvación de la misma ida de Dios. Podemos verlo en versículo 13, donde el salmista nos declara que el Señor viene para juzgar el mundo. Es la salvación espiritual, es la salvación del juicio que viene. Hoy es el día de la salvación. No esperes, mis amigos, no esperen. Mientras el Espíritu de Dios está llamando, debes responder. Canten al Señor, bendigan su nombre. El cantar nuevo de la adoración al Señor y de la salvación debe ser diario. No es una mera decisión de una vez, sino un compromiso a señoreo del Salvador. Es evidenciado en una vida cambiada que permanece día al día al día. Misiones es multiplicar la adoración del Señor. Y en los versículos 1 y 2 podemos ver el mandato de multiplicar la adoración del Señor. La primera parte del mandato está dirigido a toda persona en todo el mundo. La primera parte del mandato es una invitación a adorar al Señor de gloria. Entonces, ¿cómo van a escuchar todas las personas del mundo sobre el deseo de Dios a recibir la adoración? ¿Cómo van a conocer? La respuesta está encontrada en el versículo siguiente.
La segunda parte del mandato, a multiplicar la adoración del Señor, está dirigida a los que ya creen en el Señor. Específicamente en el contexto, el remanente de los creyentes en Israel, pero en su aplicación está dirigido a nosotros también. Aquí en versículo 3 veremos la exhortación a proclamar la gloria del Señor. La exhortación a proclamar la gloria del Señor entre todos los pueblos, o sea, todas las gentes del mundo. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Cuenten, o sea, proclamen su gloria, sus maravillas. Aquí es nuestro mandato, hermanos, a multiplicar la adoración del Señor. Es la gran comisión de los salmos. La exhortación a proclamar la gloria del Señor entre los pueblos del mundo. La exhortación a predicar la palabra. Si las naciones de la tierra van a venir a adorar al Señor, necesitan ver el Señor como realmente es. Debemos contar la gloria del Señor y proclamar sus maravillas entre todos. Después, en los versículos 4 al 6, veremos la motivación para multiplicar la adoración del Señor. La motivación para multiplicar la adoración del Señor. Versículo 4 empieza con la palabra ¿por qué?, dando la respuesta a la pregunta de por qué debemos multiplicar la adoración del Señor y por qué todas las personas de la tierra deben renunciar sus dioses falsos, arrepentir y venir a adorar al único verdadero y Dios viviente. ¿Cuál motivación sea suficiente a causar las naciones paganas alrededor de Israel a renunciar su idolatría y creencias paganas? ¿Y qué puede motivar a las naciones de nuestro día al arrepentimiento de su pecado y al confiar en el Señor? ¿Qué puede motivar a nuestra gente de América Latina a renunciar sus creencias paganas día de hoy? Y también a nuestros vecinos, familiares y aún los perdidos sentados aquí en la iglesia ahora. Las personas practicando todo tipo de pecado aquí en nuestra cultura. Y las personas que confían en sí mismos y en sus recursos en lugar de confiar en Cristo. A lo mejor aún algunos de ustedes mismos que vienen a las iglesias, pero con su hipocresía prefieren guardar sus placeres pecaminosos, secretos, en lugar de arrepentir y confiar en Cristo mismo. Todos necesitan ver el Señor como Él realmente es. Todos deben ver al Señor como Él mismo nos ha revelado aquí en su santa palabra. Y nosotros, los verdaderos creyentes, debemos declarar la gloria del Señor y sus maravillas a ellos. Todas las personas del mundo, cercanas y lejanas, necesitan ver la grandeza de nuestro Dios. Versículo 4, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Hermanos, solamente nuestro Dios es digno de recibir alabanza y adoración. El Salmo 67, los versículos 2 al 4, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Debemos ir con el propósito de juntar adoradores del Señor Jesucristo. Dios debe recibir la adoración.
Y mientras hay un mundo lleno de personas cuales no quieren nada con el Señor, debemos ser aún más preocupados sobre Él y su gloria que aún para ellos. No es decir que no preocupamos por los perdidos, pero aún más que preocupar por ellos, estamos y debemos estar preocupados por la gloria de Dios. La meta principal de Dios es glorificar a sí mismo. Y mientras veremos Dios como es, debemos ser motivados a proclamar su gloria y llamar a otros a adorarle a Él. Alguien correctamente declaró que una de las debilidades más grandes en misiones hoy es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es tan fácilmente distraída por glorias menores. Aún como cristianos, muchos glorían en sus confortes personales, sus riquezas y sus seguridades. Este último año nos ha enseñado algo muy importante de tanto puede ser el ídolo de nuestra seguridad. Todos haciendo todo lo posible para proteger a sí mismos. Como el mundo a lo mejor va a preguntar por qué los cristianos están tratando de usar todos sus esfuerzos para no ir al cielo en lugar de apuntar a otros y decirles cómo llegar al cielo. Sí, hay muchas distracciones, pero también debemos dar cuenta de la verdad que la mayoría de nosotros estamos aquí reunidos con el propósito de adorar a Cristo. Debe darnos esperanza. Estamos reunidos para adorar a Cristo porque Él merece nuestra adoración. Alabamos al Señor por lo que Él está haciendo aquí. Pero el Señor es un Dios demasiado maravilloso para ser adorado por solamente nosotros y las personas que están aquí a nuestro alrededor y las personas que están en nuestras iglesias. Hay muchos más que deben ser convertidos en adoradores de Cristo por el Evangelio. Hay un mundo a nuestro alrededor que no le ve a Cristo como Él verdaderamente es, digno de adoración. Debemos llamarles a todas las personas a nuestro alrededor a juntar con nosotros en la adoración del Señor. Pero si son perdidos no pueden. Tienen que ser convertidos por el Evangelio. Todos nosotros tenemos familiares y vecinos y conocidos que necesitan conocerle a Cristo. Aquí es un buen lugar para reunir y adorar a Cristo, pero es probable que algunos de ustedes vayan a ser llamados a salir de aquí y salir de sus iglesias para multiplicar la adoración del Señor en otros lugares, para servir en la proclamación de la gloria de Dios aún en lugares lejos de sus iglesias, en el ministerio de las misiones en otras partes, aún en otros países, otros pueblos cercanos, otros estados y aún otras partes del mundo. Y no estoy hablando solamente a los jóvenes que están aquí, hermanos. Aún como adultos, como papás de familias, Dios puede estar llamando. Pues yo no fui llamado a servirle al Señor así como joven. Pues yo ya tenía mi esposa y 2 hijos antes que aún empiece a asistir a una iglesia. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Hemos sido creados por Dios como adoradores. Todos deseamos adorar a alguien o algo. ¿Cuál es lo que realmente te motiva entonces?
¿Qué es el tema que mejor te gusta hablar? Aún estudiar. ¿Qué motiva tus pasiones? ¿Cuáles son las cosas para que estás dispuesto a sacrificar su tiempo, tus recursos y tu energía? No todos los ídolos son hechos de madera, plata y oro, hermanos. Por algunos sus ídolos vienen en la forma de personas, novios y novias, su educación, su casa, su trabajo, su país, el deseo de estar cómodo o lo que sea. ¿Hay algo más que Cristo que tú pienses que necesitas tener para ser feliz y satisfecho en tu vida? Si tú no eres satisfecho con solo el Señor, puede ser porque alguien o algo ha sido levantado como ídolo en tu vida. Si tú no eres satisfecho solamente con Él, tienes que considerar, ¿es realmente Cristo lo más importante en tu vida? ¿Es el Señor tu pasión? ¿Es Cristo el objeto de tu confianza? ¿O estás distraído de muchas glorias menores? Versículo 4, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. El Señor debe ser reverenciado sobre todo. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, dice versículo 5. Pero el Señor hizo los cielos. Los dioses falsos son ídolos. El término hebreo aquí por ídolos literalmente está diciendo que son nadas, vanidades, vacías, nada más que grandes y gordos cerros. No vale nada. Un Dios quien es nada, hace nada. Pero el Señor Dios es el omnipotente creador de los cielos, hermanos. El Salmo 115, versículos 1 al 3. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Dios es el soberano. Él tiene control de todo. Versículo 3 está diciendo. Versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Son creaciones corruptibles del hombre. Pero nuestro Dios, hermanos, es el incorruptible creador del hombre. Versículos 5 y 8 al 8. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta y se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confíen. Si tú confías en cualquier otra cosa en lugar de Dios, vas a ser tan muerte como la cosa en que tú estás confiando. Pero nosotros adoramos el Dios viviente. Regresamos ahora al Salmo 96, versículo 6. Gloria y majestad están delante de Él. Poder y hermosura en su santuario. El Señor es Rey. Y versículo 6 habla de su carácter en términos de majestad real. Tenemos que avanzar más rápido ahora. Entonces hemos visto el mandato de multiplicar la adoración del Señor en los versículos 1 al 3. Después en los versículos 4 al 6, la motivación para multiplicar la adoración del Señor. Y ahora en los versículos 7 al 9 veremos la manera de multiplicar la adoración del Señor. La manera de multiplicar la adoración del Señor. Esta estrofa del Salmo habla de cómo el Señor debe ser alabado. Den al Señor, oh familias de los pueblos,
Den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren a sus atrios. La manera de multiplicar la adoración del Señor. Otra vez aquí tenemos el hebreo trío, su superlativo, es elevando el mandato al grado supremo. Den, den, den. De este hebreo Yahab, que tiene el significado atribuir. Den al Señor, oh familias de los pueblos. Como los en el versículos 1 y 2, aquí en versículos 7 y 8, otra vez está dirigida a todas las personas de la tierra, llamándolas a adorar al Señor en la manera mencionada. Dios desea más familias, más tribus, más personas, más naciones adorando a su nombre. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Pues obviamente no podemos añadir poder al Señor omnipotente. Entonces, ¿cómo debemos entender lo que dice aquí? Debemos reconocer su poder y adorar su gloria. Juntamos con los 24 ancianos en el cielo declarando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Toda gloria y todo poder son del Señor. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Versículo 8. Él solo es digno de gloria. El término traducido gloria, kabod, trae la idea de peso, enfatizando la importancia del Señor sobre todo lo demás y su valor en todo lo que Él es. Atribuir la gloria es reconocer la gloria intrínseca debida a su nombre por quien Él es. En los versículos 7 y 8 leemos: den, den, den y traigan ofrenda. Es notable entonces que la adoración y alabanza es en dar a Dios y no recibir algo para nosotros. Cuando juntamos para alabarle como iglesia, lo importante es dándonos a Dios, no como sentimos nosotros y lo que recibimos. Entendiendo el enfoque correcto de la adoración va a solucionar muchos pleitos entre algunas iglesias sobre cosas como los distintos estilos de música que algunos prefieren. La adoración es enfocado en Él y no en nuestras preferencias. La adoración como misiones es totalmente sobre Dios y no el hombre. Entonces esa verdad debe ser reflejada en la manera que intentamos adorar al Señor. Versículo 9: adoren al Señor en vestiduras santas, tiemblan ante su presencia toda la tierra. Adorar aquí viene del hebreo shakah y trae la idea de humillarse ante el Señor. Y por toda la plática que existe hoy en día sobre diferentes estilos de alabanza, los cuales cambian de generación a generación y cultura a cultura, aquí podemos ver lo que es siempre esencial. La única adoración que el Señor recibe es la adoración que sale de un corazón en humilde sumisión, santo y con reverencia y el temor de Dios. Bueno, hay mucho más que podemos decir aquí, pero el tiempo va volando. Misiones es multiplicar la adoración del Señor. Hemos visto el mandato, hemos visto el motivo y la manera de multiplicar la adoración del Señor. Por último, veremos el mensaje. El mensaje para multiplicar la adoración del Señor, los versículos 10 al 13. ¿Cuál sea el mensaje
que necesiten los adoradores paganos en el mundo para que arrepienten de su idolatría y para que con humildad y santidad adoren al Señor. ¿Cuál sea el mensaje que necesiten nuestros vecinos, nuestros familiares y aún los perdidos sentados aquí ahora? Digan a las naciones, el Señor reina. Versículo 10, nuestro Señor reina, Él es sobre todo. Versículo 10 otra vez es una llamada a los creyentes a declarar nuestro Señor como el soberano Rey Supremo, proclamándole como es a todas las naciones de la tierra. Él es Señor, Él es soberano y Él solo merece nuestra adoración. Nadie más y nada más. El Señor reina soberano sobre toda la tierra. Él es el creador, sostenedor, salvador y como dice nuestro texto, Él viene como el justo juez para juzgar a todos. No tenemos tiempo para desempacar el resto del Salmo con detalle, pero igual de lo que nos enseña Romanos 8, nos muestra que aún toda la creación un día va a adorar al Señor. Versículos 10 al 13, digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjense la tierra, ruge el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Nuestro Señor reina suprema sobre toda la tierra. Él es justo y Él es santo y va a juzgar el mundo en manera conforme a su carácter y su palabra de verdad. Y en aquel día nadie va a escapar su juicio. Debemos entonces declarar la gloria del Señor a todas las personas del mundo. Ellos necesitan verle a Él como es, santo, majestuoso y digno de nuestra adoración. Ellos necesitan verle como Él está revelado aquí en las Santas Escrituras, hermanos. No van a venir a conocer Cristo sin conocer el Cristo verdadero revelado a nosotros por la proclamación de su palabra. Y la revelación más clara del Señor y su gloria que tenemos en la revelación del Señor revelado a nosotros es revelado a nosotros en la persona de Jesucristo, Dios mismo y nuestro Salvador. Juan 1:14 nos dice el verbo, o sea, la palabra, hablando de Cristo mismo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Declaramos su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Jesucristo, quien les declaramos hoy, es Señor y el Señor reina, hermanos. Estás invitado a venir y adorarle a Él como Salvador y Señor. Debes arrepentir de tus pecados, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Tienes que creer en Él, confiar en Él, confiarle en Él como Señor. Si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego,
pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invoquen. Romanos 10, 9 al 12. Un día de dar cuentas viene a la tierra, hermanos. Y los quienes que no someten a Jesús como Señor hoy un día reconocerán su señorío cuando viene a declarar su juicio final como juez. Es lo que habla el Salmo 96. Él juzgará a los pueblos con equidad, versículo 10 y versículo 13, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con su fidelidad. Segundo a Timoteo 4:11 nos dice que Cristo viene y juzgará a los vivos y a los muertos. Y Hebreos 9:27, y así como está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. De acuerdo con Romanos 14:12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta por sí mismo. Versículo 13 de nuestro Salmo anticipa el tiempo cuando toda la creación reconocerá a Jesús como Señor y como juez. Terminaremos con un pasaje más. Filipenses capítulo 2, 8 al 11. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él, hablando de Cristo. Se humilló Cristo mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por los que nunca han arrepentido de sus pecados, les urge hoy, hermanos y amigos, evalúe su vida. ¿En qué estás confiando? ¿Es el Señor el objeto de tu fe? ¿O estás distraído por muchos menores glorias? Renuncien sus ídolos falsos, sus dioses falsos, los ídolos que han levantado en sus corazones. Arrepiéntense hoy de sus pecados y confíen en el Señor Jesucristo, para que puedan unirse con nosotros, con los demás que están aquí, con todos los creyentes, cantando la alabanza del Señor, la alabanza de su gloria. Y por los de nosotros como creyentes, hermanos, para que perseveramos fieles a declarar la gloria del Señor a todos, para que puedan oír quién es nuestro Dios, quién es Jesucristo, de acuerdo con la palabra de Él, para que conociendo a Él, quien es irresistible, ellos pueden tener sus ojos ciegos espirituales destapados para ver a Jesús y confiar en Él. Señor, damos gracias. Damos gracias por tu palabra y por la manera que tu Espíritu usa la palabra tuya que Él inspiró para motivarnos y exhortarnos. Quiero orar primeramente por los que están aquí, posiblemente vinieron por la invitación de otros o con sus familiares, aún pensando que como ellos han sido involucrados en alguna manera ligera en una iglesia, que son salvos. Señor, si hay alguien aquí que no ha arrepentido de sus pecados, que no ha confiado en ti, Señor, pido, Señor, hacer lo que solamente tú puedes hacer. Abre sus ojos para ver a Jesús y regalarles la fe para que puedan arrepentir de sus pecados y confiar en ti, Señor, y ser convertidos en adoradores de Cristo. Y para nosotros, Señor, ayúdanos y seamos pastores, plantadores, maestros y maestras, padres, madres o cualquier otro siervo en la iglesia, Señor,
para que podamos estar involucrados en la proclamación de tu gloria, en la proclamación de tu evangelio, para que otros puedan conocerte a ti, Señor, y para que podamos ser unidos en ser usados en la edificación de tu iglesia, para que otras iglesias puedan ser levantadas en muchos lugares donde la gente necesita ver la presencia del Señor en las vidas de los creyentes, y para que los que vienen a conocerte, Señor, puedan tener un lugar donde pueden ser instruidos a obedecer todo lo que tú nos has mandado. Pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.